Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750. Por segundo mes consecutivo, autoridades migratorias de Estados Unidos reportan más de 200,000 cruces ilegales en la frontera sur. Tijuana prepara un albergue para los afganos que escojan refugiarse en esa ciudad. Además, los alumnos latinos en Estados Unidos no tienen mucho para celebrar en el mes de la herencia hispana. Y el COVID-19 no da tregua. Ahora el debate es, ¿tercera dosis sí o no? ¿Qué tal? Les doy la bienvenida a El Mundo al Día. Les saluda Yasmín López. Más de 200,000 personas fueron halladas en la frontera sur en el mes de agosto tratando de entrar de manera ilegal en la frontera sur. Así lo revela el más reciente informe de la patrulla fronteriza. Por eso nos vamos con Jacopo Luzzi, quien nos tiene toda la información. Jacopo, ¿qué más se conoce? El número de casos que tenemos es sustancial, es un aumento. Este aumento ha planteado desafíos logísticos, humanitarios y políticos para la administración Biden, que ha sido acusada de tener políticas fronterizas laxas por los críticos republicanos y de no revertir las restricciones de asilo de la era Trump con la suficiente rapidez por parte de los activistas progresistas. Las autoridades estadounidenses en la frontera sur detuvieron migrantes casi 209,000 veces en agosto, ya que las entradas ilegales se desaceleraron ligeramente tras alcanzar en julio la mayor cifra en 21 años. La migración no autorizada a la frontera entre Estados Unidos y México se mantuvo a un nivel extremadamente alto hacia el final del verano, cuando históricamente las detenciones de migrantes disminuyen debido al calor. Según el CBP, los traficantes están impulsando a los migrantes a cruzar pese a los grandes riesgos. Las organizaciones criminales no le dicen a los migrantes de los riesgos que van a haber al cruzar la frontera. El número de migrantes y solicitantes de asilo provenientes de más allá del Triángulo Norte y México también aumentó en agosto, representando el 29% del total de detenciones. Muchos de ellos provenían de Ecuador, Cuba, Venezuela, Brasil y otros países que han visto partir a decenas de miles de sus ciudadanos durante la pandemia de coronavirus. A menudo sus viajes se detienen entrando a México. Yo tengo 2 meses aquí, con mi familia, 2 hijas, mi esposa, mi mamá. Una familia completa. Aproximadamente el 75% de los migrantes que llegaron solos y que son la gran mayoría de la cifra reportada por el CBP fueron expulsados rápidamente a México bajo un edicto de salud pública de la era Trump que la administración Biden ha mantenido. Desde el inicio del año fiscal actual, a lo largo de la frontera sur de Estados Unidos, se han registrado más de 1,5 millones de detenciones de migrantes, una cifra, Yasmín, que pero dice la administración está inflada por una alta tasa de intentos repetidos de cruzar a la frontera por partes de adultos ya deportados a México bajo el título 42. Jacopo, te agradezco. Entre tanto, un juez ordenó este jueves el cese de uno de los pilares de la política migratoria del gobierno Biden. Se trata de la expulsión acelerada de migrantes en la frontera, invocando la pandemia y conocida en la jerga legal como el Título 42. El juez Emmett Sullivan del Distrito de Columbia dio la orden a la administración y dijo que tenían 14 días para ajustar ese recurso legal. Del otro lado de la frontera, en Tijuana, actualmente construyen un albergue para alojar a los afganos que decidan refugiarse en México. Vicente Calderón nos explica quiénes están detrás de este proyecto binacional. 2 musulmanas latinas revisan la remodelación de un viejo edificio muy cerca de la frontera entre México y Estados Unidos.
Hace 2 años decidieron convertirlo en albergue para migrantes musulmanes. Hicimos ese proyecto pensando en ellos. Y cuando supimos que el problema que se está pasando ahorita en Afganistán, pues nos impulsa más a terminarlo más rápido, porque yo sé que van a llegar a Tijuana. México abrió sus puertas a quienes salieron de Afganistán tras la retirada de las fuerzas norteamericanas y el regreso de los talibanes al poder. Llegaron a la capital mexicana en agosto, incluidas varias mujeres profesionales. El secretario mexicano de Relaciones Exteriores les dio la bienvenida. Las causas que nos identifican a las de los mexicanos hoy, pues han hecho que nos comprometamos para que ellas estén en México. Sonia Tinoco preside la Fundación de Latinas Musulmanas de San Diego, California, y dice que están listos no solo para alojarlos. En cuestión médico también, psicológico, que es donde queremos ayudarles al 100 ahí, porque sí vienen pues un poquito dañados. El viejo edificio dará paso a instalaciones adecuadas para practicantes del Islam. Tiene separada el área de mujeres de los hombres, también las entradas. Esperan abrir en diciembre y albergar cuando menos a unas 120 personas. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana, México. Comenzó el mes de la herencia hispana en Estados Unidos y la administración Biden admitió que los estudiantes latinos enfrentan barreras sistemáticas que les impiden acceder a una educación de calidad. Jorge Agobiano se explica. Se ha convertido en un círculo vicioso y sistemático. Las preparatorias a donde van los hispanos en su mayoría no tienen tantos recursos, tanto dinero, y sus instalaciones, su equipamiento, su profesorado no está al mismo nivel que el de muchas otras más afluentes. Y como consecuencia ha creado una carrera llena de obstáculos para muchos hispanos en Estados Unidos. Alerta el presidente de la Asociación Hispana de Universidades, Antonio Flores. Hay una competencia para atraer a los mejores y esas escuelas pobres terminan perdiendo en la competencia. Al arrancar el mes de la herencia hispana, la Casa Blanca reconoció la desventaja sistémica y el presidente Joe Biden promulgó en un decreto una iniciativa para promover la equidad en las aulas y encargó para esta tarea al secretario de Educación Miguel Cardona, quien explicó los objetivos en entrevista con La Voz de América. También sabemos que incluso antes de la pandemia, los estudiantes de ascendencia latina no se estaban desempeñando tan bien o no tenían tanto éxito en nuestro sistema escolar. Por lo tanto, tenemos la responsabilidad de abordar con valentía esas brechas en los resultados educativos y el acceso. Flores, por su parte, espera que ese compromiso sea perdurable. Más de la mitad de los nuevos trabajadores que se agregan a la fuerza laboral nacional actualmente son hispanos. La cantidad de latinos matriculados en la universidad aumentó entre 2010 y 2019, de 2.9 millones a 3.6 millones. Jorge Agobián, Voz de América, Washington. En El Salvador, cientos de personas se manifestaron en las calles en lo que debió ser una fiesta de celebración del bicentenario de su independencia. Claudia Saldaña nos dice cuál es la razón de su descontento. Fue una marcha masiva. Miles de salvadoreños salieron a las calles para celebrar el bicentenario de su independencia y para mostrar su rechazo al gobierno del presidente Nayib Bukele. ¡Libertad! 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 Diversos sectores y gremios del país convocaron a diferentes marchas que convergieron en el centro de la capital salvadoreña. Los manifestantes mostraron pancartas con mensajes de rechazo a las reformas a la Constitución de la República y a la carrera judicial, la reelección presidencial, la militarización y el alto endeudamiento público, entre otros temas. El mundo debe saber que aquí se está instaurando una tiranía, un narcogobierno, una dictadura. Están demostrando que es un gobierno que impone la voluntad con el pueblo a la fuerza. La marcha en general fue pacífica, aunque se reportaron algunos daños a la propiedad privada y pública. Muchos protestaron también por el establecimiento del Bitcoin como moneda legal y prendieron en llamas uno de los cajeros instalados en una plaza pública. Por ahí luego dijeron que eran infiltrados del gobierno y yo digo, bueno, infiltramos todas sus manifestaciones.
Porque en todas las manifestaciones vandalizan, en todas las manifestaciones golpean al que está cerca y no piensa igual que ellos. Y siempre acusan al gobierno de represión cuando nunca los hemos reprimido. Fue la marcha más concurrida desde que Bukele tomara el poder en 2019. Claudia Saldaña, Voz de América, El Salvador. En Estados Unidos, la comunidad científica está dividida en torno a la necesidad de una tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus. José Pernalete nos dice que varias agencias de salud del país evalúan las ventajas y las desventajas. Científicos de la Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA, por sus siglas en inglés, y expertos de la Organización Mundial de la Salud han concluido que no hay evidencia para sustentar la colocación de una tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus. Entre tanto, el principal asesor sobre coronavirus en la Casa Blanca, Anthony Fauci, ha dicho que es probable que sea necesario aplicar una tercera dosis de vacuna y que la dosis adicional podría volverse un régimen de rutina. Un estudio de Israel indicó que una tercera dosis eleva en 95% la protección contra el mortal virus, es decir, reduce 10 veces la posibilidad de resultar infectado, de acuerdo a la investigación. El debate sobre la tercera dosis surge cuando aún gran parte de los estadounidenses se rehúsan a vacunarse. Quiero decir, estoy en contra. Tenía COVID y pude superarlo. Me hago pruebas de anticuerpos una vez al mes para saber si todavía estoy cubierto y no tengo una tarjeta de vacunación. Odiaría pensar que me apartaran. La más reciente actualización de la Universidad Johns Hopkins devela que Estados Unidos ha inmunizado por completo al 55% de la población. A medida que hay un mayor número de adultos que reciben las vacunas contra la COVID-19, los niños que aún no reúnen las condiciones para recibir las vacunaciones en la mayoría de los países representan un porcentaje más grande de hospitalizaciones por COVID e incluso muertes. José Pernalete, Voz de América, Miami. A medida que los contagios de COVID-19 se disparan alrededor del mundo, 11 países de América Latina han decidido comenzar a vacunar a los menores de edad. Jair Díaz nos informa. Para mí, vacunarme fue una buena decisión del gobierno, ya que nosotros menores de edad somos también población vulnerable, y esto me permitió volver a las clases presenciales. Él es Tomás Parra, un niño colombiano de 12 años que hoy agradece haberse inmunizado contra el COVID-19 a su corta edad. Para el epidemiólogo Carlos Trillos, en este momento de la pandemia del coronavirus, la vacunación a mayores de 12 años es primordial ante la presencia de la variante Delta en América Latina. Esto nos protege específicamente contra la circulación de variantes como la Delta, de interés como la Lambda y la Mu, que están circulando en la región. Y con esto permite frenar y generar barreras para la circulación viral y reducir el impacto de la pandemia y así poder lograr controlarla. Ya son 11 países en Latinoamérica que han comenzado efectivamente a vacunar los menores entre 12 y 17 años, según Trillos. En el caso de Colombia, se espera que el cuarto pico de la pandemia llegue durante el mes de octubre, por lo que las autoridades sanitarias actualizan el plan de vacunación. La posibilidad de la existencia del cuarto pico depende de nosotros. Hoy estamos expuestos a unas variantes, a unos linajes mucho más contagiosas, la variante Delta. Entonces, no hay razón para que no tomemos todas las medidas. Brasil y México tienen planes de comenzar la vacunación en menores en los próximos meses. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá. Hoy fue publicado un nuevo informe de la misión de Naciones Unidas designada para determinar los hechos sobre Venezuela. Vamos con Celia Mendoza, quien está en vivo desde la sede del organismo y nos tiene todos los detalles. Celia, ¿qué revela el informe? Realmente lo que revela es el papel que ha jugado el sistema judicial de Venezuela en los abusos contra los miembros de la oposición y también los lazos directos que hay entre los políticos venezolanos y este organismo, en este caso en particular el Tribunal Supremo de Justicia. Hablamos con uno de los autores de este reporte y esto fue lo que nos dijo. Los casos que examinamos de detenciones, de 170 detenciones que fueron en la primera audiencia,
67 personas dieron cuenta de tortura, incluso algunos con signos visibles de haber sido torturados, y no obstante los jueces se los entregan de vuelta a las mismas autoridades que estaban reclamando, o quienes los detenidos reclamaban que habían sido torturados. Evidencia de un sistema judicial que ha facilitado por acción u omisión las violaciones sistemáticas de los derechos humanos contra los miembros de la oposición venezolana, según el reporte de la Misión Internacional Independiente de las Naciones Unidas de determinación de los hechos sobre Venezuela. Los tribunales y los fiscales hubiesen cumplido su rol constitucional, muy probablemente muchos de estos delitos no se hubieran cometido, o al menos hubieran sido una barrera. Francisco Cox se refirió de manera explícita al presidente del Tribunal Supremo de Venezuela, Michael Moreno, quien enfrenta cargos en una corte estadounidense por lavado de dinero. Se dan instrucciones por parte de agentes políticos y esas instrucciones son recibidas por vía directa, esto es a través de al presidente, el señor Michael Moreno, quien a su vez se la comunica a los presidentes de circuito. A veces son a través de comunicaciones en programas televisivos. El experto considera que la independencia judicial también se ve socavada por la práctica de designar mayormente jueces provisionales. De acuerdo a los miembros de esta misión, se han enviado por lo menos 17 cartas al gobierno de Venezuela, así como otras varias a Michael Moreno, sin respuesta alguna. Los miembros del gobierno de Venezuela se han opuesto a los datos entregados en este reporte, que será entregado formalmente ante el Consejo de Derechos Humanos el próximo 24 de septiembre. Celia, gracias. Y hablando de derechos humanos, en Nicaragua, parientes de varios activistas y opositores detenidos por fin lograron visitar a sus seres queridos. ¿Qué han dicho los familiares, Donaldo Hernández? Yasmín, los familiares de los opositores arrestados en los últimos 3 meses expresaron que sus parientes se encuentran muy mal de salud. Han bajado entre 12 y 35 libras, según el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. Por su parte, la autoridad de la cárcel, Evaristo Vázquez, no se han pronunciado sobre estas denuncias que han hecho los familiares. El líder estudiantil Ester Alemán, quien durante el primer diálogo entre el gobierno y la oposición en 2018 exigió la renuncia del presidente Daniel Ortega, se mantiene encarcelado en una condición crítica de salud, según denuncia su progenitora. Y me impactó verlo. Lesbia Alfaro, madre del dirigente universitario, vio a su hijo 58 días después de su arresto por el supuesto delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional. Que se le dificulte a un joven de 23 años caminar, pararse, o que se le entuman las piernas, no sé qué podrán estarle haciendo o a qué se debe. Según la directora del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Vilma Núñez, la situación del Ester Alemán es similar a la de otros 34 opositores que fueron arrestados en los últimos 3 meses. Los están matando de hambre, no les permiten la comida que llevan sus familiares. Sin embargo, el gobierno nicaragüense sostiene que el país ha recuperado la paz y que trabaja en un objetivo. Que los nicaragüenses nos veamos y actuemos como hermanos. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Sí, ese es el principio. Entre tanto, Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea siguen demandando la liberación de los opositores arrestados por razones políticas. Entre los 35 opositores que se encuentran bajo prisión, hay 7 precandidatos de la oposición que no van a poder participar de este proceso electoral que ya ha sido desconocido por varios países de Europa. Yasmín. Te agradezco, Donaldo. Entre tanto, Honduras conmemoró el bicentenario de su independencia con unas ceremonias marcadas por las restricciones sanitarias. Óscar Ortiz nos trae el informe. Bajo la sombra de la pandemia del COVID-19, Honduras cumple 200 años de independencia y las autoridades dispusieron limitaciones para ciertas actividades de conmemoración. La ceremonia prevista en el Estadio Nacional Tiburcio Carías Andino, en la capital Tegucigalpa, únicamente contará con la presencia de autoridades de gobierno y las Fuerzas Armadas, pero sin público. Y también recordarle a la población
de que el estadio va a estar con personas identificadas, con personas que les van a dar ese servicio a esa población. Un economista consultado por La Voz de América considera que al llegar su bicentenario, Honduras deberá replantearse sus metas de desarrollo a largo plazo para reducir el rezago existente respecto a otros países centroamericanos. Cuando se revierte la situación de pobreza, estamos hablando de que se genera empleo, se generan ingresos y se genera una mejor condición de vida para toda la población hondureña. Los hondureños acudirán a las urnas el próximo 28 de noviembre para participar en las elecciones generales, con la esperanza de que los próximos gobernantes adopten las políticas adecuadas para lograr la senda del desarrollo. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras. ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! Con el tradicional grito de independencia, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador honró a los héroes de la independencia desde el Palacio Presidencial. Las festividades contaron con la presencia de un inusual invitado, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel, quien asistirá el viernes a una reunión de la Comunidad de Estados Americanos y Caribeños, CELAC, para analizar una propuesta mexicana para reformar o eliminar a la Organización de Estados Americanos. El Aeropuerto Internacional de Miami se convirtió en el primer terminal aéreo en Estados Unidos en contar con perros que pueden olfatear si una persona padece COVID-19. Alonso Castillo nos dice cómo lo hacen. Cobra y Juan Beta, un pastor belga y un pastor holandés, han sido entrenados por el Centro de Microbiología y Química de la Universidad Internacional de la Florida para detectar el olor que produce el COVID-19, le dijo a La Voz de América la portavoz del Aeropuerto Internacional de Miami, Indira Almeida Pardillo. Y básicamente lo único que tiene que hacer el empleado cuando pasa por el punto de seguridad es quitarse la máscara y enseñársela al perro para que la huela. Y de esa manera el perro puede detectar si tiene COVID o no. Los cambios metabólicos que genera el virus hace que el sudor y el aliento de una persona con COVID-19 pueda ser olfateado por los animales que están de guardia en el puesto de control de seguridad para el personal de American Airlines. El concepto es quizá añadir como una línea extra de seguridad para todas aquellas personas que pueden ser asintomáticas o que no están seguras si tienen el COVID y que van a sus puestos de trabajo sin ningún tipo de problema. De hecho, este programa va a estar concentrado únicamente en los checkpoints de los empleados. En caso de que los canes detecten el virus, los trabajadores tendrán que someterse a una prueba para confirmar la sospecha de los animales. Y llevar a esa persona al centro de pruebas de COVID que tenemos en el aeropuerto y a que se haga un examen para corroborar efectivamente que tiene COVID. Para Almeida Pardillo, los perros son otra herramienta que se puede aprovechar para lidiar con la pandemia. Los índices de precisión de los animales, según indicaron, es del 96 al 99%. Alonso Castillo, Voz de América, Miami. Y esta es otra noticia que nos encanta contar. Barbie también rinde homenaje a los latinos. La fabricante de las muñecas aprovechó el mes de la herencia hispana en Estados Unidos para lanzar 2 nuevos ejemplares alegóricos a la difunta salsera cubana Celia Cruz y a la autora y activista dominicana estadounidense Julia Álvarez. La empresa Mattel busca honrar a ambas y quiere inspirar a generaciones de jóvenes latinos a contar sus historias con orgullo. Qué bien por Mattel. Con esto nos despedimos por hoy. Soy Yasmín López. Radio Caracas Radio presentó Voz de América.